Bueno, bienvenidos al episodio 5. Antes de comenzar con la temática de Brecht que venimos desarrollando, te recuerdo que puedes encontrar al podcast en Spotify, en YouTube, en Anchor FM, en Instagram, en Apple Podcast, en Google Podcast y por cualquiera de esos lugares que nos puedas seguir al podcast. Está buenísimo. Próximamente también, aparte de repasar la vida de importantes creadores del teatro, de la historia del teatro universal, van a haber algunas charlas con teatristas de muchos países que tengo el gusto de conocer y seguramente alguno que no conozca también, pero están planificadas y ya estoy contactando a teatristas y profesionales del teatro en general de muchos países, así como de Argentina también. Vamos a continuar entonces con el episodio 5. Lo último que mencionamos en el episodio anterior fue la escritura de Mein Kampf de Hitler mientras estuvo preso. Estuvo un corto periodo de tiempo, recordemos eso. Una vez que sale, voy a mencionar un poco a Hitler acá porque tiene que ver obviamente con la historia de Brecht y su relación con el movimiento nazi. De persecución, claro está, y tiene que ver con unas etapas importantes de las creaciones de Brecht. Luego de que Hitler sale de la cárcel, hace un llamado al levantamiento del pueblo en el año 1923, en octubre, y a esa que se hace en el circo Krone. Es un circo muy importante en Alemania actualmente que es un circo, pero hecho de materiales, digamos. No es una carpa, sino que es una construcción de hormigón y muy, muy grande. Y en ese lugar hace Hitler este llamado al levantamiento, una convocatoria popular, de las cuales hay muchísimas fotografías en Google, las pueden buscar. Es Circo Krone. Si ponen Circo Krone Hitler, ya aparecen las fotos, Krone con K. Ese evento es muy conocido y a ese evento acudieron Brönen Hitler con su amigo Brönen, y asistieron a ese discurso para ver qué era lo que iba a decir Hitler. ¿No? Estos son 10 años antes de que Hitler tome el poder. Ya era conocida en la sociedad, pero obviamente no tenía la carga ni el peso que tuvo después, ¿no? Luego de ese discurso, Brecht queda muy impresionado y quedan discutiendo y hablando con su amigo Brönen acerca de el poder de oratoria y cómo convencía Hitler a las personas que lo estaban escuchando. Pero sobre todo queda impactado por los desfiles que hacen la SA, ¿no? Las fuerzas militares que acompañan a Hitler luego más adelante, observando físicamente, ¿no?, a los hombres, cómo pueden ser manipulados, convertidos in extremis en algo tan lejano a un ser humano en su origen, ¿no? Cómo una persona puede convertirse en soldado, cómo una persona puede aceptar cualquier tipo de demanda por alguien que se dice superior y hacer caso por eso, ¿no? Cómo va en contra eso de cualquier tipo de naturaleza humana y sin embargo a un hombre se lo puede transformar en cualquier otra cosa. Y toda esta reflexión es la que da por resultado la siguiente obra que escribe Brecht, que se llama justamente Un hombre es un hombre. Para el que no la leyó, es una de esas obras que hay que leerla sí o sí, que no se puede hacer teatro prácticamente si no se lee. Es un clásico entre los clásicos de Brecht, pero básicamente, para contarlo por arriba, no es mi intención hacer resúmenes de obras, pero para que podamos entender a qué me refiero cuando a partir de esas observaciones Brecht escribe esta obra. La obra trata sobre un estibador en las Indias que se llama Galigai, y este hombre es transformado, sufre unas transformaciones en la obra. Es una persona que no bebe, no fuma, está convencido de que tiene una libertad perfecta, sin entender mucho qué es la libertad, no tiene nada que perder y se siente una persona completamente libre.
Sucede que hay 4 soldados aparte que van en una misión, bueno, en fin, por motivos que no vienen al caso, uno de ellos se pierde y los soldados, para no volver a la base con uno menos, toman a Galigai, que había ido a comprar pescado, y lo suman a su grupo haciéndolo pasar por soldado. Ya en el solo hecho de ponerle el uniforme y decirle que tenía que reemplazar a la otra persona y empezar a darle órdenes, Galigai se va transformando en un soldado más y en todo lo que le van diciendo que haga, ¿no? Entonces es una parte de demostrar la tesis Brecht que tiene de que un hombre puede ser convertido en cualquier otra cosa. De hecho, un fragmento del texto de la obra dice: un hombre es un hombre, y eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. También un hombre puede hacer de un hombre lo que usted disponga. Aquí esta tarde usted verá un hombre cortado en pedacitos como si fuera un automóvil. Este texto claramente no es teatral en el sentido estricto, digo que no es un diálogo, sino que fíjense que ya es un comentario hacia el público directamente. Es decir, Brecht ya siente la necesidad de encontrar nuevas formas dramáticas. Esta obra también es una de las que tiene la intención Brecht de incluir muchas canciones, recitados, música, y estos comentarios al público son muy frecuentes, ¿no? Ahora un poco más adelante en este mismo episodio vamos a dar otros ejemplos, pero ya había una intención de crear efecto de distancia. Recordemos que efecto de distancia es opuesto a que el espectador pierda noción de sí y se compenetre completamente en la obra, ¿no? Efecto de distancia en ese sentido. También en esa época, Brecht sucede algo particular que por ahí no en todos los libros de historia lo mencionan, de historia de la vida de Brecht, es que se hace especialmente fanático de los deportes, pero muy en particular del boxeo. ¿Qué tendrá que ver esto con Brecht, no? Brecht reflexiona a partir de ir a ver peleas de boxeo, que el público cuando paga la entrada sabe perfectamente lo que va a encontrar. O sea, va a haber un ring cuadrado con 2 personas que, bueno, se van a pegar y una le va a ganar a la otra o de último empatarán, pero no puede pasar mucho más que eso. Entonces la atención del espectador o del público que mira boxeo, él se da cuenta que ya todos saben lo que va a pasar, hay 3 soluciones posibles, ¿no? Pero entonces el público se concentra en cómo sucede la pelea. Lo que va a suceder todos lo saben, lo que no saben es el cómo. Entonces prestan atención a cómo golpea uno, cómo se defiende el otro, cómo contraataca el otro, ¿no? Entonces el espectador tiene la visión y su atención puesta en cómo se va a desarrollar la pelea. Otro elemento más es que hay que recordar que Brecht era aficionado a leer novelas de detectives, ¿no? De las novelas detectivescas. Por el mismo motivo, ¿no? Él prefería mucho más leer las novelas de detectives que novelas clásicas en el sentido de estructura, ¿no? O novelas de otro estilo, porque en las novelas detectivescas, en las historias de detectives, hay alguien que cometió un crimen, el detective lo anda buscando y o lo va a encontrar o no lo va a encontrar, pero no hay muchas más opciones. Lo importante en la novela de detectives otra vez es cómo va descubriendo el detective. Uno presta atención en el cómo se desarrollan las cosas, no tanto en la expectativa de final, sino lo que interesa es cómo se va a descubrir o no descubrir. Por otro lado, Brecht en esa época, estamos hablando de después del año 23-24, conoce a Fritz Sternberg. Fritz Sternberg es un pensador, un filósofo marxista, y es el primer acercamiento que tiene Brecht profundo al marxismo. Y se vuelve a partir de este encuentro muy cercano a él y va a continuar
conversaciones, debates y cartas a lo largo de su vida después. Ahora, respecto de lo teatral, obviamente Brecht termina acercándose a Piscator, que es en ese momento un director de escena, bueno, de renombre en su momento, hasta hoy conocemos su apellido muy claramente, muy nítidamente. Que Piscator, la forma, o sea, el teatro que hacía, no quiero decir la palabra forma porque ahora quiero decir algo especial de la forma, es que la manera en que hacía su teatro estaba inspirado en la propaganda rusa. Es decir, Piscator utiliza en sus puestas en escenas al escenario como directamente una plataforma política. Es decir, utiliza al escenario como si fuera un atril donde dar un discurso de propaganda rusa, revolución y levantamiento de masas. Brecht trabaja con él y en estas puestas utilizan diversos elementos escenotécnicos, pantallas para proyección de fotos y videos. Estamos hablando del año 1924 y hoy en día hay gente que piensa que es innovador meter una proyección o proyectar unas fotos en la escena, ¿no? Como si fuera algo innovador. En el año 1924, recordémosles a estas personas que Brecht ya lo hacía, y Piscator. Y bueno, y otros muchos teatreros también, ¿no? También utilizaban en el escenario distintos niveles en ese espacio ficcional para que ocurran acciones simultáneas. Habían escenarios giratorios, incluso cintas transportadoras, que eso sí quizás hoy no se ve en demasía. Pero escenarios giratorios, bueno, los teatros oficiales y muy grandes lo tienen, pero bueno, utilizaban incluso cintas transportadoras. Como decía, Piscator en general retrataba todas estas escenas de agitación social, revoluciones, todo otra vez para promover el levantamiento de las masas. Y lo que Brecht observa es que esto no va a esta forma que Piscator hacía, o más bien el contenido que Piscator llevaba adelante en sus puestas, no va a sacar a los trabajadores a las calles. Y aparte trabajaba en un teatro donde eran muy caras las entradas, ¿no? Esos dos puntos tenía él muy presente. Es decir, el teatro de Piscator estaba relacionado con lo político a partir del tema, pero no con la forma en que se hacía. No, o sea, no dejaba de alejarse totalmente del teatro de ilusión, ¿no? Piscator utilizaba escenas magnánimas con muchísimas personas, retratando trabajadores, pero sin alejarse demasiado de el teatro de ilusión en ese sentido. Brecht era más partidario de utilizar telones pintados, por ejemplo, pero sin perspectiva, para no generar ilusión. O sea, la idea de él era que la escenografía tenía que parecer que no duraba más de un par de horas parada. Eso está escrito en algunos diálogos con su escenógrafo Caspar Noé. La siguiente obra que escribe Brecht es la ópera de 3 centavos. También depende de las traducciones, se la encuentra como la ópera de 2 centavos, la ópera de 4 cuartos, en fin, tiene varios nombres, pero la ópera de 2 centavos o 3 centavos es como la más la he escuchado y leído nombrar. Esta obra que hace Brecht es una adaptación de una ópera del siglo XVIII de un inglés llamado John Gay, que se llama La ópera del mendigo. Y básicamente es una crítica marxista al mundo capitalista. Otra vez, no es mi intención hacer un resumen de las obras, pero trata sobre una persona, McHeath, que controla a los mendigos de Londres y los hace parecer, en algunos casos, más deformes o más accidentados de lo que son, o en otros casos hasta personas que no tienen ningún problema y las disfraza de mendigos para que piden. Bueno, y es todo como una mafia de mendigos en la ciudad, en contraposición o en relación con la policía corrupta de la ciudad. Pero básicamente es una crítica, ¿no?, al mundo capitalista y todo lo que mueve.
En la obra se dramatiza una pregunta que quizás la habrán escuchado nombrar, es de esta obra, que se pregunta Brecht con esta obra. Y un personaje lo explicita, dice que pregunta: ¿quién es un criminal mayor? ¿El que roba un banco o el que funda un banco? No, es un monólogo un poco más largo, pero esta pregunta está instalada y claramente está la intención en el texto de lo que pensaba Brecht. También esta obra es un ejemplo muy temprano, moderno, de lo que sería después la comedia musical, porque en esta obra hay muchísimas canciones, la partitura está muy influida por el jazz, es casi jazz la música que componen para Kurt Weill, que compone para esta obra, y tuvo muchísimo éxito. Hay que pensar que esta obra tuvo, antes de salir en una gira mundial, tuvo 1000 representaciones dentro de lo que hoy es Alemania. Fue la obra más exitosa en Alemania hasta el ascenso del partido nazi, que fue en enero del 33, el 30 de enero particularmente. Esta obra se hizo en esta gira mundial en Berlín, Nueva York, París, etc. Hasta el año 1937 estuvo girando y haciendo funciones. La siguiente obra que escribe Brecht es Mahagoni. Mahagoni es una obra muy interesante también para leerla, pero básicamente inicia como con una parodia de la Biblia. Hay 3 personajes donde es muy notorio que uno de los personajes es un personaje que viene de un hombre de su nombre. Estos 3 personajes están escapando de la policía y en el desierto, cuando llegan al desierto, luego de escapar de la policía, fundan la ciudad de Mahagoni, que sería como una especie de Las Vegas, donde prima por todos lados la lujuria, los crímenes, etc. El gastadero de dinero, que bueno, una pregunta moderna que podemos hacer es qué tan lejano de Las Vegas realmente es. Pero bueno, lo que pasa en esta ciudad es que se va enturbiando, por decirlo de alguna forma, la ciudad, y se van cometiendo cada vez más crímenes. Pero esos crímenes o actos impuros o pecados se pueden hacer si pagas. O sea, cada uno de estos crímenes o actos ilegales que uno o moralmente inaceptables que puede hacer, los podés hacer o podés ser tan pecador como tanto dinero tengas. Esto llega a un silogismo que el pecado más grande es no tener lo suficiente o no tener el suficiente dinero para hacer lo que uno quiere, para ejercer la libertad, ¿no? Y la obra termina cuando un leñador es un personaje que es leñador, ¿no? Es sentenciado a muerte por no poder pagar un whisky. Y ahí el hombre, antes de morir, dice un texto maravilloso que dice que reza: la libertad que me vendieron no era libertad. Con esta obra, Brecht logra construir un teatro, símbolo de sociedad capitalista. Un teatro que es entretenimiento, con jazz, canciones. Deja un mensaje muy claro, que después vendrá todo lo que vamos a hablar de teatro didáctico o de las piezas didácticas. Y aparte es el reflejo de una sociedad que se precipita inexorablemente a una crisis económica. Mahagoni él la escribe en el 27 y en 1929, o sea, casi 2 años después, menos de 2 años, es que sucede el crash de Wall Street, la caída de Wall Street, famosa. Entonces fíjense cómo esto ya Brecht avisoraba, como seguramente las personas de su momento, pero él con excelsa observación retrata una ciudad que llega al límite del límite de la dominancia económica, ¿no? Unos pocos meses después ya sucede en enero el ascenso del nazismo. Pero teniendo en cuenta este teatro
que Brecht logra construir con Mahagoni y bueno, obviamente la acumulación de su trabajo que nombraba recién, ¿no? Crear un símbolo en escena, que sea entretenimiento, con canciones, reflejo de la sociedad, un mensaje claro, es que se fundan, y vamos a ver en el próximo capítulo, los elementos que Brecht va a determinar que constituyen lo que es un teatro épico. Nos vemos en el siguiente episodio, o nos escuchamos en el siguiente episodio, y no te olvides de recompartírselo a alguien que le pueda interesar por cualquiera de estas plataformas que te comentaba al principio. Te espero en el próximo episodio.